Mamá tenía miedo de que mi fuerte resfriado contagiara a mi hermana, así que decidió darme sin dudarlo una botella entera de cefalosporina por vía intravenosa. No pasó mucho tiempo antes de que todo mi cuerpo empezara a arder y a picar. Me arrodillé en el suelo suplicando a mis padres que me llevaran al hospital. Mi hermana frunció los labios, agraviada. Hermana, deja de actuar. Sé que no te gusto, pero hoy es mi primera actuación y de verdad quiero que toda la familia la vea. Papá y mi hermano la consolaron enseguida y luego se giraron para reprenderme con dureza por ser insensible. Mamá también pensó que estaba fingiendo y, con impaciencia, me encerró en el cuarto de almacenamiento. En nuestra familia nadie es alérgico a la cefalosporina. ¿Cómo iba a cambiar tu constitución después de estar fuera unos años? Ese pobre campo no sirve para nada. Te curaré esa manía de mentir. No salgas hasta que reflexiones. Por más que lloré y golpeé la puerta, nunca volvió a abrirse y terminé asfixiándome hasta morir en la oscuridad. 3 días después, celebraron y por fin se acordaron de mí. Me tomé la libertad de planear un viaje familiar. ¿Se enfadará la hermana? Mi hermano agitó en la mano la comida para llevar que había sobrado. Esto es un regalo para ella. Con un poco de mimos basta. Yo flotaba detrás de ellos, observando cómo planeaban apaciguar a un cadáver. Cuando me encerraron en el cuarto de almacenamiento, oí la voz vacilante de mi hermano Julián. He oído que Sarapina tiene claustrofobia. ¿No pasará algo? Papá se burló, vivió tantos años en un pueblo de montaña. ¿De dónde sacó una enfermedad tan delicada? No escuche sus tonterías. Mamá intervino, eso es una enfermedad psicológica. No es tan fácil de contraer. Seguro lo oyó en algún lado y lo está copiando. La verdad es que está llena de problemas. Julián dudó, ¿de verdad? Mi hermana Victoria respondió, mamá es doctora. Lo que dice debe ser correcto. Hermana ha estado fuera tanto tiempo que tiene que hacer algo para llamar nuestra atención. Solo que no esperaba que usara una enfermedad psicológica para engañarnos. ¿Ves? Mientras hablaba, se atragantó, culpándose a sí misma, todo es culpa mía. Si no hubiera peleado con mi hermana entonces, no la habrían dejado en la carretera y no se habría perdido. Cuando yo tenía 8 años, toda la familia salió a divertirse y, al regresar, Victoria y yo empezamos a discutir porque yo era un año mayor que ella. Siempre me exigían ceder ante mi hermana. Mamá y papá decían, ¿qué edad tienen ellas y qué edad tengo yo? Fue mi culpa discutir con una hermana menor, así que me dejaron en la autopista como castigo. Lloré y corrí durante mucho tiempo, pero solo pude ver cómo el coche desaparecía rápidamente de mi vista, desesperada. Finalmente, al anochecer, conocí a una pareja amable que me llevó a su casa. El nuevo hogar estaba en las montañas, era muy pobre, pero lleno de amor. Cuando mamá y papá me encontraron, no quería volver. Pero mis padres adoptivos no soportaban verme sufrir con ellos y me convencieron de regresar. Si supieran que no solo no disfruté de la felicidad, sino que además morí aquí, ¿no estarían muy tristes? Al ver a Victoria así, Julián la consoló enseguida, ¿qué culpa tienes tú? Entonces solo eras una niña. Ella es la hermana mayor, debería habernos cedido. Además, ¿quién le dijo que anduviera corriendo por ahí? Debió esperar en su sitio. Es culpa suya haberse perdido. Papá resopló, Julián tiene razón. No tiene nada que ver contigo. Nunca se comportó como una hermana mayor desde pequeña. Nació tonta y mala. No sé cómo pude dar a luz a una hija así. Mamá frunció el ceño e interrumpió, ya basta. Ya es tan mayor, ¿de qué sirve decir estas cosas? Solo hay que corregirle sus malos hábitos. Como esta vez, que mintió diciendo que era alérgica y que se iba a morir, armando un escándalo. Enciérrenla y que reflexione. Hace un momento aún estaba causando problemas y ahora está callada. Encerrarla unas cuantas veces más siempre la corregirá. Todos asintieron. Miré la puerta silenciosa y sonreí con amargura. No se preocupen, ya no causaré problemas, al fin y al cabo, ya estoy muerta. Antes de morir, la alergia al medicamento hizo que todo mi cuerpo ardiera y se ulcerara, causándome un dolor insoportable.
La oscuridad opresiva tras cerrarse el cuarto de almacenamiento entumeció mis extremidades, incapaz de pedir ayuda. Solo pude encogerme en el suelo y asfixiarme poco a poco hasta morir. Fijé la mirada en la puerta, esperando que, como antes, mi madre adoptiva la abriera, me abrazara con suavidad, me consolara y me dijera que todo había sido una pesadilla. Por desgracia, la puerta nunca se abrió y esto no era aquel sencillo pueblito de montaña. Cuando recobré la conciencia, ya estaba flotando detrás de ellos, saliendo. Mamá, papá y mi hermano animaban a Victoria con voces suaves. Toda la familia estaba en armonía. Justo antes de subir al coche, Julián pareció recordar algo y llamó a la niñera, instruyéndola: no dejes que nadie abra la puerta del cuarto de almacenamiento hasta que volvamos. La niñera dudó. ¿Y la señorita? ¿Cómo comerá? Julián agitó la mano, indiferente. No va a morir por saltarse unas comidas. Hay agua en el cuarto. Ya que mamá quiere darle una lección a la hermana mayor, tiene que ser dura, de lo contrario, no aprenderá. Mamá asintió y miró a la niñera: con agua no morirá al menos en 3 días. Escucha al joven amo. Los labios de la niñera se movieron, pero al final no dijo nada. Fruncí los labios, recordando que cuando Victoria cometía un error decían que le darían una lección y le prohibían comer un día, pero si no bajaba a cenar, se angustiaban más que nadie y la persuadían con voz baja para que comiera más. No lo entendía. Todos somos carne y sangre de mamá y papá. Somos hermanos de sangre más espesa que el agua. ¿Por qué nadie me ama? Si no me aman, ¿por qué me trajeron de vuelta? Después de la actuación, Victoria abrazó los brazos de mamá y papá y actuó de manera mimada. Estaba tan nerviosa en el escenario por primera vez. Tenía miedo y hambre. Papá le rascó la nariz, impotente. Ya sabía que eras una pequeña glotona. Vamos, te llevaré a un banquete. Victoria vitoreó: Jay. Papá es el mejor. Rodeada como una estrella, Victoria se dirigió al restaurante reservado. Señor, ¿verdad? La sala privada para 4 personas que reservó hace una semana está lista. Sígame, por favor. Yo floté detrás, entrando por primera vez a un restaurante tan lujoso. Recuerdo que cuando regresé por primera vez, viajé un día entero en coche y tenía tanta hambre que no podía soportarlo. Vi un pequeño restaurante delante y reuní valor para preguntar si podía comer algo solo para llenar el estómago. Mamá siguió mi mirada, con disgusto en los ojos, y se tapó la nariz sin decir nada. Papá ni siquiera miró y dijo directamente: no seas como un cerdo. No te pongas hambrienta solo por ver comida. En casa hay comida. No te faltará. Además, el banquete de bienvenida es en casa. Los restaurantes están todos llenos ahora y no podemos reservar. Comer en casa es lo mismo. Me llevé la mano al pecho, así que resultó que yo simplemente no era digna. Los 4 ocuparon los asientos, compitiendo por alimentar a la pequeña princesa Victoria. De principio a fin, nadie se acordó de mí. Después de cenar, cuando estaban a punto de irse, hubo un alboroto en el vestíbulo. Alguien tenía una alergia alimentaria y estaba tirado en el suelo rascándose. Tenía la cara roja por completo. Sus amigos llamaron a una ambulancia y pedían explicaciones al personal. La persona estaba arañada y sangrando, parecía que apenas respiraba. Victoria se asustó y empujó a mamá y papá para irse. Mi hermano se quedó atrás, pensativo. Tras caminar un rato, Julián habló de repente: mamá, creo que los síntomas de esa persona son parecidos a los de Sarapina. ¿Por qué no dejamos que la niñera la saque para echar un vistazo? Aunque mamá es doctora, por lo general solo trata resfriados leves. Al ver por primera vez a una persona ensangrentada, ella también se sobresaltó. Tras escuchar, dudó: Sarapina tiene fiebre, así que es normal que esté enrojecida y débil. Olvídalo. Sáquenla entonces. Debería haber aprendido la lección tras estar encerrada tanto tiempo. Papá siempre estuvo de acuerdo con las palabras de mamá: está bien dejarla salir. Sarapina es egoísta y mezquina. Si de verdad la encierran un día entero, me temo que pensará mal de Victoria. Si hay una próxima vez, le daremos otra lección. Mientras hablaba, estaba a punto de llamar a la niñera.
Victoria se detuvo con la mano en la puerta del coche, frunció el ceño y se quejó. Prometieron que hoy se centrarían solo en acompañarme, pero ahora hablan de mi hermana en cada frase. Ya sabía que no me quieren. Solo quieren a mi hermana. Sus ojos se enrojecieron al instante, parecía que iba a llorar en el siguiente segundo. Papá bajó el teléfono rápidamente y la consoló. ¿Qué tonterías dices? Victoria es la única princesita de nuestra familia. Mamá la sostuvo en brazos con una voz tan suave que parecía derretirse. No llores, cariño. A mamá se le rompe el corazón verte así. Es culpa nuestra. No debimos distraernos. Mamá se equivocó. No dijiste que querías ir a surfear. Vamos ahora. Está bien. Victoria volvió a sonreír. Al ver que Julián dudaba y aún quería decir algo, suspiró, como si fuera a ir con todo. Eres demasiado blando, hermanito. Para ser sincera, puede que mi hermana no esté enferma en absoluto. Simplemente no quiere que vayas a ver mi actuación. No quería decirlo, pero ayer sí la vi meter muchas bolsas térmicas en su manta. Con eso es difícil no tener fiebre y sudar, ¿verdad? Julián se quedó atónito un momento y luego dijo con enojo, me engañó. De verdad viene de esas pobres montañas. No es digna de subir a un escenario. Las expresiones de mamá y papá tampoco eran buenas. Un destello de triunfo cruzó los ojos de Victoria, luego su tono se volvió impotente. Mi hermana es demasiado aficionada a mentir y engañar. ¿Qué haremos en el futuro? Julián resopló con frialdad. Papá, no hagas la llamada por ahora. Finge que no dije nada. Victoria levantó las comisuras de los labios, satisfecha. Yo flotaba detrás, viéndolos definirme con unas pocas palabras, y en mi corazón no hubo la menor ondulación. Siempre ha sido así. Ellos creen todo lo que dice Victoria y nunca están dispuestos a creerme a mí. Caminé aturdida detrás de su coche y, cuando volví en mí, tenía el océano frente a mis ojos. Victoria sonreía radiante sosteniendo una tabla de surf. Los ojos de mamá y papá estaban llenos de adoración, y Julián también la protegía a su lado. Mamá dio un mordisco a un coco y pensó que sabía bien, así que les pidió que llevaran algunos al coche. Victoria sonrió dulcemente y se inclinó. Mamá no suele comer coco, ¿verdad? Son para mí, dijo mamá divertida. Si quieres comerlos, mamá hará que te los traigan por avión desde Jin. Estos son para tu hermana. Antes le gustaban mucho los cocos de aquí. La sonrisa de Victoria se endureció y respondió de manera casual unas cuantas veces antes de darse la vuelta para ir a surfear. Cuando éramos pequeños, mamá y papá solían llevarnos a la playa a jugar. Papá me subía a su cuello y me dejaba tocar los cocoteros. Me gustaba comer la pulpa del coco, pero no sabía cómo sacarla yo misma, así que mamá la extraía con cuidado y me la daba de comer. Siempre pensé que ellos también me querían, hasta que una vez me comí toda la pulpa sin dejar nada para mis hermanos menores. Mamá me abofeteó y me regañó a gritos delante de todos en la playa por comer de manera egoísta. Papá me ató las manos y los pies, me levantó y me arrojó al mar. Cuando estaba a punto de ahogarme, me sacó y me volvió a lanzar una y otra vez. Dijeron que era disciplina para que no me convirtiera en una persona egoísta, y yo lo creí. Pero desde entonces nunca volví a la playa ni volví a comer coco. Jamás olvidaré la sensación del agua de mar inundando mis pulmones, tan dolorosa como antes de morir. Así que, en realidad, ya había muerto una vez en aquel entonces. No me atreví a mirar el mar y solo pude fijar la vista en la playa. Noté que mamá parecía estar mirando las grabaciones de seguridad de casa. Me quedé flotando detrás de ella y miré junto a ella, con la mitad de la pantalla emitiendo un tenue resplandor verdoso. Yo estaba acurrucada en el suelo. Fue entonces cuando me sorprendió descubrir que incluso había una cámara de seguridad en el trastero. Mamá frunció el ceño y preguntó a la niñera, ¿qué dijo? La niñera negó con la cabeza fuera de la puerta, con expresión preocupada. La señorita no ha respondido. ¿Habrá pasado algo? ¿Debería abrir la puerta y comprobarlo? Mamá se burló. No hace falta. No es una niña. ¿Qué podría pasarle? Dile que no puede salir hasta que admita que se equivocó.
Aunque se quede tirada en el suelo toda su vida, nadie sentirá lástima por ella. La niñera dudó. Pero antes parecía que la señorita tenía mucho dolor. Mamá se impacientó. Es una mentirosa habitual. Todo es una actuación. Si no corrige este mal hábito, ¿cómo va a heredar el negocio familiar en el futuro? Aunque tuviera el dinero, no sabría conservarlo. Pero nada de peros. Recuerda quién es el dueño de esta casa. El dueño está educando a su hija. No interfieras. La niñera bajó la cabeza y cerró la boca. Mamá cortó la conversación, frotándose las sienes con cansancio. Julián no se sabía cuándo había llegado y, al ver las imágenes de seguridad, se quedó atónito, con un destello de pánico cruzándole los ojos. ¿Qué le pasa? Probablemente descubrió que hay una cámara de seguridad en la habitación y está actuando a propósito para que sintamos lástima por ella. La preocupación en los ojos de Julián desapareció, sustituida por irritación. ¿Cómo puedo tener una hermana tan calculadora? Antes no era así. Sí, yo antes no era así, y Julián tampoco lo era. Antes de que yo desapareciera, Julián solo tenía 6 años. Era quien más se apegaba a mí, me seguía y me llamaba hermana mayor con una voz suave. Cuando conseguía algo, siempre me lo daba primero para que yo lo repartiera entre los 3 hermanos. A veces escondía en secreto sus bocadillos favoritos y me los daba. Aquel día en el coche, solo Julián lloraba y gritaba, «Dejen que la hermana suba al coche por la ventana de atrás». Pero cuando regresé, él ya había cambiado. La persona a la que favorecía sin condiciones se había convertido en Victoria. Lo entiendo, después de todo, Victoria es quien creció con él durante esos años, no yo. Pero ¿cómo no iba a doler? La única persona de esta familia que me quería de todo corazón también se había ido. Cuando Victoria ya se había divertido lo suficiente, hablaron del siguiente itinerario. Julián miró las imágenes de seguridad, con ansiedad en los ojos, y de repente levantó la cabeza y dijo, «Estoy un poco cansado de jugar. Volvamos a casa». Victoria miró la pantalla con desagrado. Acabo de decir que reservé un viaje familiar de 2 días y una noche, y lo siguiente que dices es que quieres volver a casa, Julián. ¿Qué te pasa? En cuanto se trata de la hermana mayor, la segunda hermana ya no es importante, ¿es eso? Mientras decía esto, empezó a parecer que iba a llorar de nuevo. Julián entró en pánico de inmediato y tardó mucho en tranquilizar a Victoria, sin atreverse a volver a mencionar lo de regresar a casa. Aparté la mirada con indiferencia, como era de esperar. No había nada por lo que estar triste. Al irnos, al pasar por una tienda de recuerdos marinos, Julián se detuvo y entró. Cuando salió, llevaba una pequeña bolsa delicada. Cuando Victoria vio que no se la daba a ella, su expresión cambió al instante y abrió la boca como si fuera casual. «Julián, ¿qué llevas en la mano?» Julián metió la bolsa sin darle importancia en el maletero. A Sarapina le gustan las conchas marinas, pero le da miedo venir a la playa. La hemos dejado sola tanto tiempo que no hace falta lidiar con sus quejas cuando volvamos. Solo compré un pequeño adorno para calmarla. Victoria casi perdió el control de su expresión. ¿Un pequeño adorno? Lo más barato de esa tienda cuesta 10.000 yuanes. Julián se detuvo, con una mirada confundida. ¿Es caro? La tabla de surf de edición limitada que te regalé costó 800.000. Victoria se atragantó y dijo con tono preocupado, «No puedes decirlo así. La hermana ha vivido en la pobreza todos estos años. Si su nivel de consumo aumenta de repente tanto, temo que su mentalidad se vuelva vanidosa y materialista. También estoy pensando en la hermana». Papá asintió de acuerdo. Victoria tiene razón. He visto ejemplos así a mi alrededor y al final la familia quedó arruinada. Mamá se asustó un poco. Eso no puede pasar. Ya tiene muchos problemas. Si además se vuelve vanidosa, sería terrible. Victoria, ¿con qué crees que deberíamos reemplazarlo? Victoria miró alrededor y recogió del suelo una concha marina que todavía estaba bastante intacta. Esto servirá. Es delicada y única, y a la hermana seguro que le gustará. Si no le gusta,
entonces significa que ya tiene tendencias materialistas y no podemos dejarla descontrolarse. Los observé definiéndome una y otra vez. Yo ya estaba insensible y solo me pareció ridículo. Durante los 2 días siguientes, los observé fríamente reír y charlar en el crucero. Victoria dijo que ese era un tiempo que le pertenecía a ella con toda la familia, así que no les permitió tocar sus teléfonos, lo que hizo que se perdieran una llamada tras otra de casa. Acababan de bajar del crucero cuando mamá contestó el teléfono. Señora, ¿por qué no he podido comunicarme con usted ni con el señor durante estos 2 días? Ha pasado algo terrible en casa. Un mal presentimiento cruzó el corazón de mamá, y frunció el ceño y regañó. Habla, ¿qué pasa? ¿Por qué eres tan dramática? La señorita está muerta. El aire se congeló al instante. Julián arrebató el teléfono. ¿Todavía quieres trabajar aquí? ¿Qué beneficios te dio Sarapina para que me ayudes a decir una mentira así? Joven amo, no estoy mintiendo. Por favor, vuelvan y echen un vistazo. Los padres adoptivos de la señorita también están aquí armando un escándalo y quieren llevársela. Papá se burló. Creo que están montando una farsa con esos 2 pobres para sacar dinero. Victoria tenía razón. Alguien tan vanidoso puede irse si quiere. Diles que no les daré ni un centavo. Al otro lado del teléfono hubo un alboroto y luego llegaron los llantos desgarradores de mi madre adoptiva. Ustedes, gente sin corazón. ¿Quién quiere su asqueroso dinero? Si hubiera sabido que tratarían a Sarapina con tanta crueldad, no la habría convencido de volver en primer lugar. Devuélvanme a mi Sarapina. Sarapina es alérgica a los medicamentos y le tiene miedo a la oscuridad. No solo no la cuidaron, sino que la encerraron aquí y la asfixiaron hasta matarla. ¿Acaso son humanos? Al oír la voz de mi madre adoptiva, ya no pude mantener la calma y sentí el corazón dolorido, como si me hubieran arrancado un gran trozo. Cuando me abandonaron por primera vez, quedé completamente envuelta en la oscuridad y sufrí claustrofobia, sin atreverme a dormir en toda la noche. Fue mi madre adoptiva quien me acompañó noche tras noche, ayudándome poco a poco a salir de ello. Aunque la familia era muy pobre, me daba lo mejor que podía, incluso si tenía tanta hambre que solo bebía agua. Ahorraba dinero para comprarme un pequeño pastel de cumpleaños. Decía que yo era el angelito más obediente y que merecía todas las cosas hermosas del mundo. Fue en casa de mis padres adoptivos donde sentí el amor por primera vez y aprendí a amar. Mamá se asustó por los gritos agudos y se quedó atónita, sin poder hablar. Papá la abrazó rápidamente y gritó al teléfono, guarden sus trucos sucios. Sarapina es miembro de la familia Wend, y como la disciplinemos es asunto nuestro. Salgan de mi casa de inmediato. De lo contrario, no me culpen por demandarlos por allanamiento. Dicho esto, papá colgó el teléfono. Cuando Victoria vio que toda su atención se estaba centrando en mí, de inmediato se mostró inconforme. Fingió desmayarse y cayó en brazos de mamá. Mamá se sobresaltó y volvió en sí al mismo tiempo, preguntándole con preocupación qué le pasaba. Victoria estaba pálida y débil. No he comido nada en toda la tarde y acabo de bajar del barco, así que probablemente no estoy acostumbrada. Mamá dijo rápidamente con preocupación, entonces vayamos a comer primero. No es tarde para volver a casa después. Papá asintió. De todos modos, hay guardias de seguridad en casa. No pasará nada. Julián abrió la boca, pero al ver el aspecto débil de Victoria, finalmente no dijo nada. La familia comió una cena insípida. Después de comer, Julián dudó un momento y llamó a un camarero para que empacara la comida. Sarapina probablemente aún no ha cenado, así que llevaré un regalo para calmarla. Papá permaneció en silencio y, al pasar por una joyería, entró y compró un collar de perlas para que no vuelva a armar problemas. El rostro de Victoria se oscureció, probablemente porque no estaba satisfecha de que realmente hubieran preparado regalos para mí. Justo cuando Victoria estaba a punto de armar un escándalo para ir a otro lugar, Julián la interrumpió de repente con voz grave. Hemos estado fuera suficiente tiempo. Es hora de volver a casa. Victoria tenía un gesto feo y subió al coche de mala gana. Durante el trayecto, el interior del vehículo estuvo inusualmente silencioso.
Me apoyé contra la ventanilla sin entender por qué se veían tan preocupados. No sería porque se preocuparan por mí, ¿verdad? Recordé el asco en los rostros de mis padres cuando aquel día me arrojaron al trastero, así como el sarcasmo de mi hermano menor, y torcí las comisuras de los labios. Cuando llegaron a la villa, sus expresiones se volvieron aún más inquietas y el paso de Julian incluso se desordenó un poco. Al verlos regresar, la niñera se apresuró a recibirlos con expresión nerviosa. Señor, señora, por fin han vuelto. Vayan a ver a la señorita. Al oír esto, mamá suspiró aliviada y dijo con irritación, ¿ver qué? Ya sabía que te había sobornado esa chica muerta y que incluso te atreviste a confabularte y mentir con gente tan maleducada. Este mes te reduciré el sueldo a la mitad. La niñera se quedó atónita. ¿Qué confabulación? ¿De qué mentira estás hablando? Julian se burló. ¿Aún no lo admites? Dime, ¿qué beneficios te dio Sarapina para que la ayudaras a mentir? No me culpes por no advertirte, no tiene mucho dinero. Ten cuidado de no perder el trabajo sin ganar nada. Cuando la niñera lo entendió, dijo furiosa, he trabajado para esta familia durante 40 años. Empecé cuando el viejo señor Baer aún vivía. Vi crecer a los 3 hermanos. Papá la interrumpió con impaciencia. Está bien, ve a soltar a Sarapina y dile que se arregle y venga a vernos. ¿Qué sentido tiene que los mayores vayan a ver a los jóvenes cuando regresan de un viaje? Es indignante. El rostro de la niñera se tensó. Señora. Ya está muerta. Papá rugió, no creas que puedes actuar con aire solo porque llevas aquí mucho tiempo. Hay muchas niñeras. Si sigues consintiendo a esa chica muerta, no me culpes por ser despiadado. La niñera arrojó su uniforme al suelo, con los ojos enrojecidos. No hace falta que me despida, me voy yo. Hace tiempo que quería dejar de trabajar para dueños que no entienden el lenguaje humano. He dicho que la señorita está muerta, muerta de verdad, y ustedes siguen insistiendo. ¿La vida y la muerte son una broma para ustedes? ¿Vieron que la señorita tuvo una reacción alérgica al medicamento y aún así la encerraron? Incluso yo, una niñera, sé que tiene claustrofobia. ¿Cómo es posible que nadie en esta familia lo supiera? Los rostros de mamá y papá se quedaron congelados, y el semblante de mi hermano también palideció. Solo los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa casi imperceptible. Victoria frunció el ceño y dio un paso al frente, molesta. Señora Davis, ¿cómo puede hablarles así a mamá y papá? Es muy irrespetuoso. Además, todo lo que hace mi hermana es fingido. Si fuera real, mamá es médica, ¿cómo no lo vería? La niñera miró de reojo a Victoria. La mejor actriz de esta familia eres tú. ¿Cómo te atreves a acusar a otros? Los padres biológicos se preocupan menos por la señorita que los padres adoptivos. Vayan a mirar ustedes mismos el trastero y vean cómo la obligaron a morir. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Aunque la señora Davis no me ayudó a abrir esa puerta, fue la única persona de esta familia que se preocupó por mí. Incluso antes de morir seguía empujando comida por debajo de la puerta, pero yo ya no podía alcanzarla. Tras irse la niñera, Victoria sollozó 2 veces. Apenas abrió la boca para hablar cuando Julian la interrumpió de nuevo. ¡Qué alboroto! Parece que esta vez sí está realmente enfadada. Pero encerrarla tanto tiempo fue excesivo. Mejor aplacarla esta vez. Parecía hablarse a sí mismo y luego miró a mamá y a papá. Papá, mamá, segunda hermana, ¿por qué no llevan también los regalos? Debería calmarse al ver tantos regalos. Mamá y papá no objetaron y sacaron los regalos del coche. Julian notó que Victoria tenía las manos vacías y su mirada se detuvo. ¿Dónde está tu regalo? Victoria se quedó rígida y sacó una concha que había recogido al azar. Aunque no es tan valiosa como las de ustedes, la intención no tiene precio. A mi hermana seguro que le gustará mientras no sea materialista. Antes, todos habrían asentido con cariño diciendo que era mi suerte recibir la concha cuidadosamente elegida por Victoria, y que si no me gustaba era una desagradecida, pero esta vez fruncieron ligeramente el ceño y no dijeron nada. La familia caminó hacia el trastero con los regalos, murmurando sobre cómo me convencerían luego. Yo floté tranquilamente detrás de ellos,
curiosa por su reacción al ver mi cadáver. La puerta del trastero se abrió y mi cuerpo altamente descompuesto quedó expuesto ante ellos. La mano de mi hermano se congeló en el picaporte. Mamá gritó y la bolsa de regalos en la mano de papá cayó al suelo. Miré mi cadáver. Debido a la alergia a la cefalosporina, grandes mechones de cabello se habían caído y había necrosis extensa de la piel y las mucosas. Mi rostro era un amasijo sangriento y estaba acurrucada en el suelo, con todo el cuerpo exudando miedo. Por suerte, el aire acondicionado de la casa estaba alto y no había demasiado olor, pero aún así Victoria no pudo evitar las arcadas y se tapó la nariz. Al oír el ruido, mis padres adoptivos giraron mecánicamente la mirada y se encontraron con la familia aterrada en la puerta. Ya volvieron. ¿Se divirtieron? Mi Sarapina estuvo sola, tirada en el suelo, esperándolos durante 3 días. Mi madre adoptiva gritó de repente con voz ronca. Si no querían a Sarapina, debieron devolvérmela para que yo la criara. Era una niña tan obediente y sensata. ¿Por qué la trataron así? Si no les gustaba, ¿por qué la buscaron? Y después de encontrarla, la torturaron de esta manera, ni siquiera le dieron una muerte rápida. ¡Qué cruel! Es culpa mía. No debí convencerla de volver. Todo es culpa mía, Sarapina. Fui yo quien te hizo daño. Una oleada de tristeza recorrió mi corazón hasta las extremidades. Grité, no es así, no es culpa de mamá. Volví porque no quería que siguieras trabajando tan duro por mí. No es tu culpa. Llorando, me lancé a abrazar a mi madre adoptiva, pero solo pude atravesar su cuerpo una y otra vez, hasta apoyarme débilmente a su lado. Entonces sentí de verdad la realidad de la muerte y me invadió una tristeza incontenible. No quería morir en absoluto. Aún no había mejorado la vida de mis padres adoptivos. ¿Cómo podía morir? Por suerte, ya había transferido parte del dinero de mi tarjeta a mi madre adoptiva, suficiente para mejorar sus vidas, pero no era suficiente. Todavía quería llevarlos a disfrutar de la vida en el futuro. Hasta el último segundo antes de morir estuve intentando desesperadamente abrir la puerta. Mamá notó las marcas de sangre en la puerta, como si despertara de repente, y se tambaleó hacia mi cadáver. Parecía querer abrazarme, pero al ver que no quedaba ni un solo trozo de carne sana, no supo por dónde empezar y cayó al suelo a mi lado, llorando amargamente. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo morir mi hija? Sarapina, despierta. Mamá ha vuelto. Abre los ojos y mira a mamá. Papá se acercó y la tomó en sus brazos, con los ojos llenos de un dolor profundo. Yo no lo entendía, no me amaban, entonces ¿por qué estaban tan tristes cuando morí? Mi padre adoptivo se adelantó y los apartó. Aléjense de ella. No se acerquen tanto a Sarapina, no vayan a manchar su camino hacia la reencarnación. Se burló, ¿cómo pudo morir? Pregúntense ustedes. Aunque no supieran que Sarapina era alérgica a la cefalosporina, ¿no debieron hacer una prueba cutánea antes de la infusión? ¿Sarapina es su propia hija o son demasiado perezosos para hacerlo? ¿No eres médica? Si ni siquiera puedes reconocer los síntomas de una reacción alérgica, ¿qué clase de médica eres? Eres una asesina. Mamá negó con la cabeza y lloró. No, nadie en nuestra familia es alérgico a los medicamentos. Sarapina podía usar cefalosporina cuando era pequeña. Pensé que solo mentía para llamar la atención. De verdad no lo pensé. Mi padre adoptivo rugió, estás diciendo tonterías. Sarapina es muy obediente, nunca ha mentido ni competiría con sus hermanos menores. Mi madre adoptiva miró ferozmente a mamá. No eres apta para ser médica y menos aún para ser la madre de Sarapina. Incluso una campesina como yo sabe que la constitución de una persona puede cambiar. ¿Te habría matado hacer una prueba cutánea antes? Mamá no pudo hablar, solo negó con la cabeza y lloró. Mi madre adoptiva continuó. ¿Sabes por qué Sarapina no murió por la reacción alérgica? Murió por claustrofobia, se asfixió. ¿Sabes cómo surgió la claustrofobia? Cuando la encontramos ya estaba oscuro, hecha un pequeño ovillo acurrucado allí. Los ojos de mi padre adoptivo se enrojecieron. Papá quedó atónito y su rostro palideció gradualmente. En ese momento,
Victoria habló con voz llorosa y los ojos rojos. Todo es culpa mía. Si no hubiera discutido con mi hermana entonces, ella no habría bajado del coche. Todo es culpa de Victoria. Mamá y papá, repréndanme. En el pasado, cuando Victoria decía eso, mamá y papá la consolaban diciendo que no era su culpa, pero esta vez nadie le prestó atención. Julian incluso dijo con frialdad, regañándola, ¿eso hará que la hermana mayor vuelva a la vida? Además, entonces fuiste tú quien le arrebató primero las cosas a la hermana mayor. El rostro de Victoria se descompuso al instante. Julian, ¿qué quieres decir? Julian la miró fríamente y la ignoró. Victoria estaba tan enfadada que quiso decir algo, pero papá la interrumpió con ira. Basta. No pueden dejar que su hermana mayor se vaya en paz. Sarapina ya está muerta. ¿Qué estás fingiendo aquí? Victoria, te pregunté durante este tiempo, ¿de verdad era Sarapina la que discutía contigo? Los ojos de papá estaban fijos en Victoria. Victoria parecía un poco nerviosa. Papá, ¿por qué preguntas eso? Soy yo a quien tú y mamá criaron desde pequeña. ¿No sabes qué clase de persona soy? Yo me burlé a un lado. Mi hermana menor siempre había sido buena actuando. Estaba claro que había hecho algo mal, pero cada vez acababa siendo yo quien cargaba con la culpa. Papá miró fijamente a Victoria sin decir una palabra. Mi padre adoptivo ya no pudo contenerse. Sarapina fue criada por mí. Durante tantos años fue bien educada y sensata. Cambió en cuanto llegó a tu casa. Victoria se burló con desprecio. Ella estaba fingiendo. Evidentemente, mi madre adoptiva le dijo a mamá, que seguía mirando fijamente mi cadáver con la mente en blanco. Debería saber si Sarapina fingía o no. Mamá guardó silencio un rato y luego sonrió con amargura. Sarapina ha sido sensata desde pequeña. No estaba fingiendo. Yo decía, eras la hermana mayor, así que cedías ante tus hermanos menores en todo. Te decía que no podías ser egoísta, por eso nunca comías sola. Dije, bájate del coche. Y ella obedientemente se bajó. Todos los errores son culpa mía. ¿Por qué no fui yo la que murió? Mientras mamá hablaba, rompió a llorar. Papá y mi hermano también se limpiaron las lágrimas. Al ver esta escena, mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. Creo que su tristeza actual es sincera, pero ya es demasiado tarde. El afecto tardío vale menos que la hierba. Al ver a todos en la habitación entristecidos por mi muerte, un destello de celos cruzó los ojos de Victoria. Obligándose a superar su repugnancia, dio un paso al frente. Mamá, no seas así. No es tu culpa. Nadie quería que esto pasara. Antes de que terminara de hablar, mamá levantó la cabeza de repente. Eso es, no es mi culpa. Es la tuya. Dije que quería volver menos de 3 minutos después de que el coche arrancara. Fuiste tú quien me detuvo. Insististe en que te dolía el estómago y que tenías que ir al hospital, y seguiste haciéndote exámenes y armando alboroto hasta que se hizo de noche. Así fue como Sarapina se perdió. En ese momento solo estabas fingiendo, ¿verdad? Persona malvada. Devuélveme a Sarapina. Devuélveme a mi hija. ¿Por qué no fuiste tú la que murió? Mamá le dio una bofetada a Victoria y dijo furiosa. Todo lo que pasó después de que Sarapina regresó, lo tramaste tú, ¿verdad? Sarapina es una niña tan buena. Es imposible que robara dinero de la familia. Tampoco robaría el collar de una compañera. Y cosas como relaciones tempranas o alquilar una habitación son imposibles para Sarapina. Victoria se cubrió la cara incrédula, con lágrimas acumulándose en los ojos. Mamá, yo también soy tu hija. ¿Ya no me crees? Antes de que mamá pudiera hablar, mi madre adoptiva gritó indignada, ¿cómo puedes tener un corazón tan perverso a tan corta edad? Sarapina y yo hablamos por teléfono todos los días. Ella me lo contó todo. Te vio robar dinero de la familia para comprar un bolso, y mentiste a tus padres diciendo de antemano que era un regalo de cumpleaños de una compañera. También robaste el collar. Tenías mala relación con esa compañera, así que robaste el collar recién comprado y lo tiraste a la basura, y luego inculpaste a nuestra Sarapina.
En cuanto a las relaciones tempranas y alquilar una habitación, eso es aún más absurdo. Sarapina trabaja a tiempo parcial como tutora en su tiempo libre. Resulta que la familia del chico es dueña de un hotel, estaban estudiando en la oficina. Mamá y papá quedaron atónitos. Si es así, ¿por qué Sarapina no dijo nada? Julian se burló. La hermana mayor lo explicó muchas veces. ¿Alguna vez le creíste siquiera una vez? En cambio, cada vez la regañabas por ser una mentirosa habitual. Al terminar de hablar, se burló de sí mismo. ¿Acaso yo tampoco le creí? La injusticia que pesaba sobre mí por fin fue aclarada, pero no pude alegrarme. Fruncí los labios. ¿Sigue siendo justicia la justicia tardía? Al verlos tan conmocionados, mi madre adoptiva pareció sentir que aún no era suficiente y tiró de la comisura de sus labios. ¿Saben por qué Sarapina quería trabajar como tutora para ganar dinero? La familia levantó la vista sin comprender. También quería hacer un viaje familiar con todos ustedes, tomar fotos bonitas y conservar una foto familiar de los Wynn con ella incluida. Sus rostros palidecieron al instante y los ojos de mamá y papá se llenaron de culpa. Pero ustedes le daban muy poco dinero de bolsillo. La segunda hija tenía una tarjeta suplementaria ilimitada, mientras que Sarapina solo recibía 300 yuanes al mes de forma irregular. Mi madre adoptiva dijo con el rostro lleno de dolor que, para ahorrar dinero, aceptó 5 trabajos de tutoría seguidos, descansando solo 4 horas al día. Pero cuando llegaba a casa, ustedes aún la regañaban por andar perdiendo el tiempo y no estudiar. La madre finalmente no pudo soportar el golpe, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. El padre adoptivo recogió con cuidado mi cadáver y quiso llevarlo de vuelta al pequeño pueblo de montaña para enterrarlo. Sarapina sufrió tanto en esa familia mientras estuvo viva. ¿Aún no están dispuestos a dejarla disfrutar de la paz después de la muerte? Tras el desmayo de la madre, todo fue un caos. El padre ya estaba agotado física y mentalmente. Al oír esto, guardó silencio durante mucho tiempo y no lo detuvo. Después de que la madre despertó, su estado mental era a veces bueno y a veces malo. Cuando estaba bien, se sentaba tranquilamente junto a la cama mirando por la ventana, sin saber en qué pensaba. Ocasionalmente, cuando miraba hacia donde yo solía estar, una sonrisa aparecía en su rostro. Cuando estaba mal, destrozaba frenéticamente todo en la habitación. Si Victoria estaba en casa, corría a su habitación y la golpeaba y pateaba, sin detenerse por más que Victoria suplicara y gritara de dolor. Solo se detenía cuando alguien la apartaba o cuando ella misma se cansaba. Victoria no pudo soportarlo tras unos días, robó una gran suma de dinero de casa y huyó. Pero antes de poder gastar mucho, fue estafada y perdió todo. Al denunciar el delito, la policía descubrió que era sospechosa en otro caso de robo y la arrestó directamente. El padre ni siquiera vio a Victoria antes de enviarla a prisión. El día en que Victoria fue sentenciada, la madre fue sola a la playa. La vi quitarse los zapatos y los calcetines y caminar descalza hacia el mar. Cuando su mirada pasó por donde yo estaba, sonrió con dulzura. Sarapina, ¿tienes miedo estando sola? ¿Qué tal si mamá viene a acompañarte? Mamá ya sabe que se equivocó. Definitivamente seré buena con Sarapina en el futuro. No ignores a mamá, ¿sí? Buena hija de mamá. ¿El agua estaba tan fría cuando te arrojaron al mar? No tengas miedo. Mamá viene a estar contigo. Vi cómo el mar iba cubriendo poco a poco la cabeza de mamá y no pude describir lo que sentía. Solo recordé que el agua del mar estaba realmente fría entonces, y la sensación del agua entrando en mis pulmones dolía tanto que quería morir. Cuando el padre supo que la madre se había arrojado al mar, su espalda se encorvó de repente, como si hubiera envejecido de golpe. Entregó todos los asuntos de la empresa a Julian, que aún estaba en la escuela, sin preocuparse de si Julian podría con ello. Tras ocuparse del funeral de la madre, se fue con sus cenizas y nunca más se supo de él. No sé a dónde fue, y mi alma volvió a quedar atrapada junto a Julian. Julian asumió de repente todo aquel desastre y vivía cada día en completo caos. No le iba bien en clase ni podía gestionar bien la empresa. Al volver a casa tras un día ajetreado, solo lo recibía una villa vacía. No pasó mucho tiempo antes de que ya no pudiera soportarlo.
Probablemente sentía que vivir así no tenía sentido. Así que simplemente abandonó la escuela y vendió la empresa. Donó parte del dinero a zonas montañosas pobres y otra parte a una plataforma de búsqueda de niños desaparecidos. Como tenía un certificado en psicología, se unió a una escuela especial dedicada a ayudar a niños con trastornos psicológicos a salir de las sombras. En la escuela era amable y paciente, y a muchos niños les caía bien. Señor Julian, ¿por qué vino a ser nuestro profesor? Julian seguía sonriendo, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Tal vez para expiar mis pecados. En cuanto terminó de hablar, de repente sentí una ligereza en mi cuerpo. Antes de que mi alma se disipara, Julian pareció percibir algo y su mirada barrió el lugar. No me importó, porque estaba a punto de dar la bienvenida a una nueva vida.